Hola a todos, pues siguiendo con la presentación de procesamiento visual, vamos a continuar con el último nivel de procesamiento de la información visual, o que se realiza en varias zonas de la corteza cerebral. Okay. El procesamiento visual de nivel alto, ahí ya hace referencia a la interpretación de la imagen, ¿no? Como el último nivel de procesamiento de esta. Y eso significa cómo se generan las ideas, los conceptos, que tenemos acerca de esa imagen, ¿ok? También ahí se empieza a almacenar la memoria visual, la relación de la imagen con las emociones, ¿ok? Y también podemos planear la toma de decisiones cuando la imagen requiere una toma de decisiones, por ejemplo, en una situación de riesgo, ¿no? Si podemos reconocer la imagen como una situación de riesgo, el cerebro, una vez identificado, puede tomar una decisión al respecto. Entonces, es aquí donde ligamos la percepción de la imagen con la cognición, ¿no? Nuestra capacidad de hacer un trabajo consciente, elaborado, ¿ok? De lo que estamos viendo. Estos trabajos que les muestro están hechos en primates. Eh, Empieza a haber trabajos en seres humanos gracias a la neuroimagen, es decir, a la resonancia magnética, a la tomografía, pero estos estudios son invasivos y por lo tanto es en modelos animales. Seguramente los estudios de neuroimagen están confirmando lo que ya sabíamos que sucede en los primates. Después de todo, compartimos muchos de estos procesos. Tal vez la complejidad de cada uno sea mayor en nosotros, pero la secuencia de procesos, las áreas cerebrales asociadas a estos son las mismas. Entonces, ¿qué áreas encontraron en primates que dan este procesamiento visual de alto nivel? La corteza temporal inferior, ¿ok? Donde nos hacemos conscientes plenamente del objeto al que el que estamos mirando. ¿Ok? Entonces es aquí donde se crea una representación del objeto en el cerebro. ¿Ok? Y tiene que ver con nuestra experiencia previa al objeto que estamos mirando. ¿Ok? Y eso significa no solo haberlo visto antes, sino haber interactuado con ese objeto previamente. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que repasando el procesamiento visual básico, teníamos un procesamiento visual rústico, por así decirlo, en la retina, ¿ok? La cual procesaba información y mandaba al núcleo geniculado lateral del tálamo y después a corteza visual primaria. Después las vías ascendentes siguen dos corrientes paralelas organizadas, la corriente ventral y la corriente lateral. Corrientes por haciendo un símil a un río, en este caso fluye información, pero anatómicamente podemos hablar de vías, ¿ok? Vías de conexión entre áreas de la corteza cerebral. La corriente ventral se extiende ventralmente y anterior desde B1 hasta B2 y B4, ¿ok? Es decir, la información fluye por esta vía desde lóbulo occipital hacia el lóbulo temporal, ¿ok? ¿Ok? Llega a la corteza temporal inferior y comprende la parte inferior del surco temporal superior y la convexidad ventrolateral del lóbulo temporal, para ubicarnos anatómicamente. ¿Ok? Um, entonces tenemos información que llega a B1, ¿se acuerdan? El procesamiento visual intermedio, y la información fluye hacia B2, B4 y después hacia el lóbulo temporal. Esta sería la vía ventral de procesamiento de información visual. Esta vía hace que la corteza temporal inferior sea el asiento, dice, de la etapa más alta del procesamiento visual cortical. Las neuronas de cada relevo sináptico en esta corriente ventral reciben entrada convergente de la etapa precedente. Es decir, aquí hay una secuencia de sitios de relevo de la información, de puntos sinápticos, ¿ok? Y se acuerdan que procesamos la información, ¿ok? A través de los puntos sinápticos, de las conexiones entre neuronas.
Entonces, que una vía tenga varios puntos de conexión, varios relevos sinápticos, habla de que empieza a procesar información. La corteza temporal inferior es una región cerebral grande. Los patrones de conexión anatómicos hacia y desde esta área indican que comprende al menos dos subdivisiones funcionales principales, la corteza temporal posterior y anterior inferior. Entonces, temporal posterior y antero inferior. Si la evidencia clínica identifica la corteza temporal inferior como esencial para el reconocimiento de objetos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a empezar a saber que lo que yo miro puede ser una silla, porque ya he tenido experiencias con ese objeto al que llamo silla, ¿ok? Y conozco sus partes y conozco sus funciones, porque he utilizado una silla, ¿no? Entonces, de inmediato, al ver una silla sé qué es, para qué sirve, ¿ok? Y puedo identificarla de entre muchos otros objetos, ¿ok? De hecho, seguramente cuando oyeron la palabra silla, de inmediato llegó a ustedes una imagen en su cabeza de una silla, ¿ok? Para allá voy, también puedo evocar imágenes a través de la interacción que tiene este lóbulo con otras zonas del cerebro, pero vamos para allá. O sea, a finales del siglo XIX, el neurólogo estadounidense Sanger Brown y el fisiólogo británico Edward Albert Sheffer descubrieron las lesiones experimentales del lóbulo temporal en primates, dieron como resultado la pérdida de la capacidad de reconocer objetos. Muchos de estos trabajos se basaban en el hecho de lesionar una corteza cerebral específica y ver qué sucedía con los monos, ¿no? Qué capacidad perdían o alteraba en ellos esta lesión. Y así iban describiendo las zonas del cerebro, qué funcionalidad tenían, ¿ok? Al lesionarlas. Era un método como de descarte, ¿ok? Este impedimento es distinto al de los déficits que acompañan a las lesiones de las áreas corticales occipitales, en que permanece intacta la sensibilidad a los atributos visuales básicos, como el color, el movimiento y la distancia. Es decir, aquí, independientemente del color, de si se mueve o no la imagen, ¿okay? De la distancia, del punto focal, ¿okay? De qué tan lejos o qué tan cerca está el objeto que estamos mirando, aquí lo que vamos a hacer, lo que va a hacer el cerebro, es reconocer al objeto y darle un valor, darle un significado, independientemente de si lo vemos de un color o no, ¿ok? O de qué tan lejos o qué tan cerca o de si se mueve o no. Dice, debido al tipo visual de pérdida visual, el deterioro fue llamado originalmente ceguera psíquica, ¿va? Básicamente la persona puede ver el objeto, sabe si se mueve, sabe de qué color es, ¿ok? Puede distinguirlo de otros objetos dentro del contexto visual, pero no sabe qué es, no sabe para qué sirve, no lo puede reconocer de entre otros objetos de acuerdo a esta funcionalidad, ¿ok? Y a este padecimiento se le llamó agnosia visual, ¿ok? Sin conocimiento visual, sería una traducción literal del término, ¿ok? Y este término lo acuñó por primera vez el psiquiatra Sigmund Freud. Dice, en los seres humanos hay dos categorías básicas de agnosia visual, la aperceptiva y asociativa, la descripción de que llevo a un modelo de dos etapas de reconocimiento de objetos del sistema visual. Entonces tenemos dos tipos de agnosia, aperceptiva y asociativa. ¿Ok? Vean aquí, dependiendo la lesión en qué región del lóbulo temporal, ¿ok? Si es en la posterior o en la anterior, ¿ok? En la posterior o la anteroinferior, ¿qué sucede con el paciente? ¿Ok? Bien. Cuando hay la lesión en la región posterior del lóbulo temporal, se le muestra un círculo, ¿ok? Pero vean, no puede dibujarlo, ¿ok? Pero sabe qué es, ¿ok? O sea, puede decir el nombre, puede recordar el nombre del objeto, pero no puede representarlo él físicamente a través de un dibujo, ¿ok? Digamos que no entiende el objeto, lo recuerda, pero no lo entiende, ¿ok? En el siguiente, vean, dibuja un cuadro, le mostramos un cuadrado, vean el intento que hace por tratar de representarlo con un dibujo, sabe el nombre del objeto, pero igual no lo entiende. Aquí vean un rombo
el intento que hace el paciente por dibujarlo. Bueno, aquí lo describe como un diamante. Después se le muestra un número 3. Vean su intento por dibujarlo. ¿Ok? Sabe que es el número 3. Lo refiere así. Sabe que tiene un nombre y es este, el número 3. Y lo mismo pasa con el número 4. Entonces, déficit dice no puede ver el objeto, las partes del objeto como un todo, ¿ok? Indivisible. Le cuesta trabajo eso. Y le cuesta trabajo tener una representación del objeto, ¿no? O sea, lo ve, recuerda cómo se llama, pero no puede nombrarlo, ¿no? No entiende el objeto, ¿ok? ¿Va? Vean ahora cuando la lesión es en la región anteroinferior del lóbulo temporal. Le mostramos una bolsita de té, ¿ok? Es capaz de copiar el dibujo con muy buena calidad, pero no tiene idea de qué está dibujando. Es decir, es capaz de reconocerlo en el contexto, ¿ok? Es decir, recuerda el objeto, es capaz de representarlo en un dibujo, pero no sabe qué es, ¿ok? Vean aquí un anillo, capaz de dibujarlo, no sabe qué es. Una pluma fuente, la copia perfectamente el dibujo, pero no puede nombrarlo, ¿ok? Y entonces aquí identificamos el objeto de su entorno, lo reconocemos como un objeto independiente de su entorno, pero no podemos recordar qué función tiene el objeto, ¿no? Su nombre, ¿ok? Hemos perdido esa capacidad. Entonces, las neuronas de la corteza temporal inferior codifican estímulos visuales complejos. La codificación de la información visual en el lóbulo temporal ha sido estudiada en el trabajo de Charles Gross y sus colegas en los años 60. Las neuronas en esta región tienen propiedades de respuestas distintivas. Vamos a ver. Varias pequeñas subpoblaciones de neuronas codifican objetos que transmiten al observador información altamente significativa como caras y manos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en los primates? ¿No? Registran la actividad cerebral, ¿ok? A través de un electrodo implantado en el cerebro de estos monos, que es el mono rhesus, ¿ok? Colocan el electrodo en la corteza temporal y miden actividad eléctrica multiunitaria. ¿Se acuerdan lo que decíamos de que pongo un electrodo en una región? Realmente no estoy pinchando ninguna neurona, pero mi electrodo está rodeado de neuronas, entonces los campos eléctricos generados por la despolarización masiva de neuronas alrededor de mi electrodo son capaces de ser sensados. Entonces lo que vemos realmente no son potenciales de acción, ¿ok? Son, les llaman potenciales de campo, ¿ok? Y realmente es la actividad sumativa de muchísimas neuronas registradas desde fuera de las células, ¿ok? Entonces vean cuando al mono, estamos hablando de un mono que está con la cabeza fija, no puede moverla, ¿ok? Tiene un cierto nivel de anestesia que le impide cerrar los ojos, ¿ok? Y tiene la cabeza fija al frente y se le muestran imágenes. Vean qué pasa cuando se le muestran rasgos que él puede identificar, como el rostro de otro mono. Vean la actividad eléctrica en las neuronas del lóbulo temporal y en la región anteroinferior. ¿Ok? Vean ahora cuando le muestro una imagen distorsionada con los mismos rasgos, ¿no? Se las pongo en distinto orden, de modo que no se puede apreciar un rostro y la actividad eléctrica disminuye. Le muestro un rostro con más detalles. ¿Ok? Hay un aumento en la actividad eléctrica de nuevo. Un rostro, pero que le falta, por ejemplo, la mitad del rostro, la mitad inferior. Disminuye, sí, la actividad, pero todavía se aprecia una actividad robusta. Ahora, ¿qué pasa si le quito los ojos a la imagen, ¿no? La región superior del rostro? ¿Ok? ¿Va? Entonces también hay un aumento de la actividad, no tan robusto. ¿Ok? Al parecer priorizamos mucho de lo que vemos en un rostro con los ojos. ¿Ok?
De ahí que a lo mejor no nos afectó tanto la pandemia en cuanto a reconocer rostros con el cubrebocas, porque al parecer nuestro cerebro prioriza del rostro la región superior, ¿ok? De los labios hacia arriba. ¿Ok? Y esta es la región que genera más atención en nosotros. ¿Ok? Lo que primero observamos al ver un rostro. ¿Ok? Y por ejemplo, el mismo rostro sin colores, pues no pasa mucho, ¿no? Si hay una disminución en la calidad de la actividad eléctrica, en la cantidad de la calidad de la actividad eléctrica, pero sigue habiendo un cambio notorio con una imagen sin significado. Vean qué pasa ahora si le mostramos un rostro humano. ¿Ok? Si hay una disminución en la actividad, pero todavía hay mucha actividad, ¿no? El mono es capaz de identificar un rostro humano, ¿no? Lo ve muy parecido al de otro mono. Pero ¿qué pasa si le mostramos algo muy diferente a un rostro, como una mano? Pues se acabó, ¿no? La actividad, ¿no? Claramente entonces este lóbulo temporal, esta región de la corteza temporal, está asociada con el reconocimiento facial, que es primordial, ¿no? En seres sociales, el reconocer rostros para poder interaccionar entre los miembros de un grupo. Perdón. Entonces, las neuronas en la corteza temporal inferior se organizan funcionalmente en columnas. ¿Qué está pasando? ¿No? Ya sabemos que hay regiones que procesan información de manera diferente, pero ¿qué pasa a nivel celular? Resulta que a nivel celular la corteza cerebral tiene paquetes neuronales organizados verticalmente, ¿no? ¿Se acuerdan que la corteza cerebral tenía varias capas? Pues ahora tenemos una estructura columnar entre todas las capas de neuronas que forman circuitos, digamos, verticales, ¿ok? Asociados con algún rasgo de la imagen visual. Dice que representa la misma característica de este estímulo, como la orientación o la dirección del movimiento en diferentes partes del campo visual. Las células dentro de la corteza temporal inferior también están organizadas en columnas de neuronas que representan las mismas o similares propiedades del estímulo. ¿Ok? Entonces vean cómo aquí mapean picando, ¿ok? Con un electrodo distintas regiones del lóbulo temporal inferior, ¿ok? Lóbulo temporal anteroinferior, perdón. Y resulta que la actividad eléctrica cambia en cada región dependiendo del estímulo. Por ejemplo, les muestran la imagen al mono de un extintor de distintos colores, todos con el mismo con la misma angulación. Y resulta que distintas regiones se activan con la imagen dependiendo el color del extintor, ¿no? Por ejemplo, cuando mostramos el extintor en rojo, serían estas dos zonas más la inferior las que se activan cuando vemos el extintor rojo. Cuando lo vemos negro, ¿ok? ¿Va? En este caso, vean, serían las mismas regiones, no cambió. Cuando vemos el extintor incompleto, sino en realidad solo una parte, como si fuera solo una franja inclinada, ¿ok? Lo representan las zonas inferiores, ¿no? Y cuando vemos solo la sombra del extintor, sin detalles internos en la imagen, ¿ok? ¿Va? Lo veremos también representado por estas dos zonas superiores y la inferior, ¿ok? Vean cómo solo la zona que representa la imagen como una línea, como una franja, con una inclinación, exclusivamente esa propiedad estaría en esta zona. Pero también hay una zona que confluye con otras imágenes, entonces sabemos que si bien es una línea que tiene una orientación, también es parte de otra imagen que recordamos como un extintor. Y lo fueron haciendo con distintas imágenes, ¿ok? Y encontraron que, por ejemplo, hay una zona muy cercana a la donde están los extintores, ¿no? ¿Ok? Que también reconoce los rostros, que conoce también la orientación y la forma del objeto, ¿ok? Pequeñas variaciones en la forma del objeto, como estas, o grandes, como estas estrellitas, ¿no? De muchas puntas y de bocas,
Y así fueron mapeando la corteza del lóbulo temporal anterior. Ya para 2006, ya sé que les puede representar mucho tiempo, ¿no? Pero les recuerdo que estas investigaciones no se hacen de la noche a la mañana y a veces ves el artículo en 2006, pero resulta que el trabajo lo empezaron a hacer en el 2000, ¿no? Y el artículo tardó 6 años en ser publicado, porque la obtención de estos datos no es trivial, ¿no? ¿Ok? Lleva mucho trabajo de por medio y mucho trabajo que puede tardar años en publicarse. ¿Ok? No todo es tan inmediato como dar un clic a una pantalla, ¿no? El proceso de investigación es complejo, es tortuoso, es difícil, es tardado. ¿Ok? Entonces no descartar los trabajos por su fecha, salvo que haya un trabajo más reciente que despienta entonces pues no hay ni hablar, ¿no? Pero de momento, aunque el trabajo es de 2006, si los datos no han sido contradichos por otros autores más recientes, pues el trabajo tiene toda la validez. Entonces, en el 2006, Doris Tsao y Margaret Livingston obtuvieron imágenes de resonancia magnética funcional en monos que observan otros rostros revelaron grandes zonas activas en una región de la corteza, la orilla inferior del surco temporal superior. Vean, aquí ya no es un método invasivo, es un método de resonancia magnética. ¿Por qué en monos? Porque a veces hay que tener al monito, ¿okay?, en el aparato por horas. Y no sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido la experiencia de estar en un resonador, pero no es cómodo en ningún momento. Es frío, es incómodo, hay mucho ruido, ¿ok? Y eventualmente genera sensación de claustrofobia. Entonces, pretender que una persona por cuestiones de investigación se va a prestar a estar más de 2 horas en el aparato es muy complejo, es muy complicado, ¿no? Entonces, al mono se le entrena, ¿ok? Muchos de estos experimentos requieren que el mono sea entrenado y ese entrenamiento puede durar meses o incluso años, solo para que tengas a tu mono listo para hacer el experimento. ¿Okay? Las grabaciones neurofisiológicas de las neuronas en estas zonas confirmaron que las células de reconocimiento facial formaban grupos grandes y densos. ¿Ok? Entonces, vean, tenemos aquí la resonancia magnética, las zonas con mayor metabolismo, con mayor consumo de glucosa, porque es lo que marcamos en realidad, con mayor consumo de glucosa, quiere decir que esas son zonas más activas en esta corteza. Este procesamiento es bilateral, ¿ok? Aunque estábamos viendo imágenes solo lateralizadas del cerebro, como esta, este procesamiento sucede en ambos lóbulos temporales, no lo olviden, ¿ok? Y vean cómo aumenta la actividad de estas células cuando les mostramos rostros, ¿ok? ¿Va? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si bien podemos reconocer un objeto, darle una importancia, darle un valor, ¿ok? Um, Mucho de lo que podemos hablar de poder ver, ¿no? Porque poder ver no solo se limita a identificar un objeto en el espacio, sino de darle un valor, un significado, ¿ok? Ser conscientes de que el objeto sirve para algo, que tiene un nombre, ¿ok? Que tiene una representación mental en nosotros, una importancia, y que puede evocar recuerdos, que sería la vía dorsal, que no me referiré más, la vía, sí, la vía dorsal, estamos hablando de la vía ventral, pero la vía dorsal comunica con otras regiones del cerebro, ¿ok? De integración, donde se junta la información visual con otros sentidos, y por eso es que a veces podemos ver la imagen de un platillo y si lo hemos probado, hemos tenido esa memoria, de repente podemos volver a sentir los sabores o los olores incluso, ¿ok? O podemos recordar algún evento con esa imagen, ¿ok? ¿No? Podemos conectar esa imagen con otros sentidos a través de recuerdos que están entrelazados en zonas de asociación. O si la imagen requiere una respuesta motora, porque reconocemos que la imagen representa un riesgo, ¿ok? Podemos procesar esa información en corteza motora y planear una respuesta motora, ¿ok? Por ejemplo, escapar ante un riesgo, ¿ok? Porque lo reconocemos visualmente, ¿va?
No sé, un caso extremo, que vamos caminando por la calle y de repente vemos una serpiente atravesada en la banqueta. Sabemos que no nos conviene acercarnos y nos vamos a detener de inmediato. ¿Ok? ¿No? Porque el cerebro identifica a la serpiente dentro del contexto visual y sabe que es un riesgo, es un potencial riesgo, entonces no nos acercamos, ¿no? Y vamos a tratar de escapar. ¿Ok? Bueno, pues espero que hayan podido aprender algo y muchas gracias por su atención.